Hola amigos, bienvenidos a The Toolbox, un programa para mujeres y para hombres que aman a las mujeres. Mi nombre es Sandy Argueta. Mi nombre es Sandy Salazar y les agradecemos por acompañarnos una semana más. El día de hoy les traemos un tema que todos hemos experimentado y lo titulamos Sobreviviendo al fracaso. Hola, mi nombre es Emi Argueta y como en todos los programas vamos a empezar con la definición del tema principal. ¿Qué es el fracaso? Es el resultado adverso a una cosa que se esperaba que sucediese bien. Generalmente es el error o el fallo que se produce en un proyecto, acción o deseo que una persona quería realizar. Y como consecuencia del fracaso, aquello que se quería realizar no llega a su fin o llega de manera errónea. Generalmente el fracaso se asocia con la frustración con uno mismo y cierta desilusión que se produce en la persona y también puede producir sufrimiento. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir cómo nosotras hemos sobrevivido al fracaso y para nosotras qué es el fracaso, porque todos tenemos una definición o una acción específica que para nosotros ha sido fracasar. Entonces, les queremos platicar. Hoy quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es para ti el fracaso, Sandy? Yo creo que para mí, personalmente, para mí el fracaso es no cumplir con las expectativas que yo misma me he puesto. Yo creo que ahí has tocado un punto importante y es que tú te pusiste ciertas expectativas. ¿Y tú qué piensas, Angie? Yo también creo que es como una meta que no cumplimos o que tal vez cumplimos de una forma que no estamos satisfechos y por ende nos sentimos fracasados porque esa meta no la cumplimos de la manera que nosotros queríamos, ¿verdad? O esperábamos. Pero realmente, o sea, el fracaso tiene muchas definiciones, ¿verdad? Porque el fracaso creo que uno es el que se lo pone. Porque uno tiene, digamos, ciertas metas conforme uno va creciendo en la vida y ciertos triunfos que queremos realizar y que al final no lo cumplimos, ¿verdad? O tal vez llegamos al camino y en el camino algo nos pasó y por ende sentimos que fracasamos. Y yo creo que el fracaso es algo que experimentamos todos desde muy pequeños y creo que debemos como adultos ponerle una cara distinta al fracaso y ese es el punto del día de hoy, que le vamos a poner una cara distinta al fracaso. Yo personalmente también pienso que el fracaso es algo que yo me propuse y no cumplí. Y tal vez mis estándares estaban muy altos, ¿verdad? Y de eso queremos platicar. Creo que es importante que detonemos aquí una bomba de tiempo y nos demos cuenta que al final el fracaso nosotros a veces nos lo imponemos porque alguien más nos dice que debemos llegar a cierto lugar. Entonces, si yo no llego a ese lugar que las otras personas esperan, me siento fracasada. Y creo que es importante empezar desde esa definición. Desde pequeños nosotros tenemos ciertos estándares que tal vez nuestras familias, sin querer y sin el afán de hacernos sentir mal, y la sociedad nos pone como hasta aquí debes llegar, a cierta edad debes llegar hasta acá y si no llegaste a esa edad ahí, fracasaste, estás fracasado o eres fracasado, ¿verdad? Entonces, como siempre yo les pregunto al equipo de Toolbox por su experiencia y basado en lo que ellas son para The Toolbox es tu experiencia como mamá. ¿Cómo tú no permites que tu hija se vea como una fracasada en ciertas ocasiones? Porque como te digo, se ve desde pequeñitos. Sí, yo creo que realmente, como mencionamos anteriormente en el episodio de la vez pasada, ¿verdad? Que es algo que ellos ven en nosotros, o sea, es un reflejo realmente de nosotros. Si nosotros ya de adultos nos sentimos fracasados, nuestros hijos también lo van a sentir, porque no vamos a tener nosotros la motivación de animarlos cuando ellos tienen un problema, ¿verdad? Al contrario, la forma en que nosotros reaccionamos ante esas situaciones va a ser lo que ellos van a copiar. Sí, entonces, totalmente. Pues para mi hija en específico, empezando con el colegio, ¿verdad? Con cosas tan sencillas como ganar el año, ganar su clase, sacar buenas notas, pero no siempre necesito que me saque un 90 o un 100, ¿verdad? Porque no siempre su capacidad, su estado de ánimo durante el bimestre va a ser el mismo, las cosas que va a enfrentar no siempre son iguales, pero no está mal si de repente le va mal, ¿verdad? Porque es de humanos cometer errores y eso hay que sembrarlo desde chiquito, es de humanos, está bien que de vez en cuando nos equivoquemos. Y no somos perfectos, ¿verdad? Exacto, no somos perfectos. robotitos que van a hacer todas las cosas bien. Ese es el problema cuando estás estudiando porque piensas de que tienes que ser buena en todos los temas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me iba mal donde era
para dibujar y todo eso, a mí Artes plásticas. Artes plásticas porque yo no era buena dibujando, pero eso no quiere decir que en otra área me iba bien. Entonces creo que también uno se siente fracasado porque dice es que no estoy como que funcionando en todas las áreas del colegio, entonces estoy fracasando, ¿verdad? Y es que también tenemos diferentes habilidades, Exacto. ¿verdad? Yo soy muy habilidosa para las cosas manuales y lo saqué de mi mamá, por ejemplo, pero sé que mi hermana no, ¿verdad? Entonces cada quien tenemos diferentes habilidades y desde ahí es de aceptar esas cosas y en las que no nos va tan bien, ponerle un poquito más de esfuerzo, pero no está mal si nos va bien, ¿verdad? Ahorita que mencionaron eso, me recordé de una experiencia que tuve con el fracaso y durante mi ciclo escolar, cuando estaba en el colegio específicamente, desde la preprimaria hasta los básicos, era, digamos, sobresaliente en notas, porque tal vez no era la más aplicada ni nada, porque sí sé que tenía un balance entre molestar y estudiar, pero sí sé que cuando, por ejemplo, no aparecía en el cuadro de honor, sentía como aquella frustración y decía, no, el próximo bimestre no me vuelve a pasar, yo tengo que estar en el cuadro de honor y en el primer lugar. Y yo me ponía esas metas y si no lo lograba me sentía frustrada. Pero eso pasó y llegó hasta mi carrera media. Cuando estudié el secretariado bilingüe recuerdo que me esforzaba mucho, trabajaba bien y al final sacaba buenas notas y todo perfecto. Pero cuando llegué a la universidad y decidí estudiar una carrera que no tenía nada que ver con lo que venía estudiando y perdí mi primera clase por primera vez en mi vida, me sentí fracasada. Y le dije a mi papá, no sigo, la ingeniería no es para mí, no voy a continuar. Y mi papá se me quedó viendo así como, por una clase que puedes sacar en vacaciones te vas a rendir, vas a tirar la toalla. Y no me dejó tirar la toalla, esa es la verdad, no me dejó tirar la toalla. Pero ahí fue donde yo comprendí, tiene razón, no soy un fracaso porque perdí una clase. Al contrario, me demuestra que debo poner más de mí en este sentido de esta materia, ¿verdad? Y al final, pues, no perdí nunca más otra clase. Pero porque yo misma me propuse no sentirme fracasada, sino dar lo más que pudiera, ¿verdad? También sabía que no iba a poder en todo, pero creo que es importante abordar eso. Y eso me lleva a mencionarles las 10 principales razones del fracaso. Y estas son algunas de las razones, ¿verdad? Pero nosotros vamos a mencionar 10 y quiero empezar con la primera, que es tomar acción sin planificar. ¿Cómo ven ustedes eso? Tomar acción sin planificar es, me voy a lo que sea, no voy a planificar nada, lo que salga. Lo que caiga. Lo que caiga. Y yo creo que hay mucha probabilidad de fracaso en una situación como esa. Sí, claro. La segunda es planificar sin tomar acción. Y creo que ahí nos podemos extender un poquito y es creo lo que nos pasa a todos ya como adultos. Planificamos y planificamos y planificamos cosas y nos ponemos propósitos de fin de año y propósitos para empezar y luego ¿qué pasa? Terminamos sintiéndonos fracasados porque no lo cumplimos. porque Sí, no lo yo cumplimos. creo que ese es uno de los más importantes que sucede, como mencionabas al principio de año, que todos los principios de año, el 1 de enero, estás, voy a bajar de peso, este año me voy a aplicar, voy a salir bien en mis notas, pero ¿qué pasa? Llega marzo, abril y te das cuenta que todavía no has comenzado, no has ido al gimnasio, todavía no has bajado de peso, tal vez subiste más. Entonces, el no, como mencionabas, el planificar sin tomar acción es como dejarlo todo Al tiempo. ¿verdad? Voy a ¿Qué leer pasa? 5 libros y ni los compro, ¿verdad? O sea, no compro ni el primero. ¿Cómo voy a leer 5 libros si no los compro? Entonces, creo que esto es importante. Cuando ustedes se sienten fracasados porque planificaron algo, pero realmente no le pusieron acción, ahí podemos ir notando el detalle de por qué el fracaso. Y está bien, ¿verdad? O sea, no le pusimos acción. ¿Cómo va a resultar si no accionamos, verdad? Y el siguiente es plazos y expectativas irreales. Es como que diga yo, voy a bajar 100 libras en 3 meses. Sí, definitivamente Sí. No es posible, ¿verdad? Comiendo normal, no haciendo ejercicio, sino o me voy a Esperando un aprender, milagro. o voy a aprender un idioma en 2 meses. Y sin estudiar. Sin estudiar, sino porque Sin voy a buscar. escuchar música en ese idioma y así me lo voy a aprender. Eso suele suceder. Y creo que debemos ser bastante congruentes con los planes que tenemos. O sea, si yo tengo un plan, y aquí creo que va un tip, si yo quiero hacer algo, debo tener una medida de tiempo real para lograrlo. O sea, si yo quiero aprender un idioma, me voy a poner 1 año, por ejemplo, para aprender lo básico, porque recuérdense que un idioma no se aprende en 3 meses. Aprendes lo básico, pero para tener un idioma fluido, me voy a poner 1 año. O no sé, ¿qué otra cosa creen ustedes que se le puede poner plazo?
El peso, el estudio, el estudio. el graduarte de la universidad. Sí, Que también. ay, es que en 5 años me voy a graduar, ya voy a tener mi título, ya voy a estar trabajando, pero no te das cuenta que después de los 5 años tienes que hacer tesis, que tienes que prepararte para tu privado, entonces realmente esos 5 años se convierten en más, ¿verdad? Entonces, Y sí no es está cierto. mal, no está Exacto, mal. no está mal, pero todos pensamos, ay, como ya se pasaron los 5 años, ya fracasé, ¿verdad? Y aquí es Porque donde ya les- pasé la edad de tal Eso, cosa. a eso iba. Aquí es donde está englobado lo que los demás quieren de nosotros. Porque muchos dirán, bueno, es que para los 30 años ya tenés que tener tu casita, tus hijos, buen trabajo, un buen ingreso, una cuenta con un ahorro para poder vivir después de que te jubiles. Y creo que eso es algo que tal vez le pasó a algunas personas en tiempos de antaño, pero en mi actualidad no es Ya así. no es así. Mi realidad es diferente. Y creo que ahí parte el punto, ¿verdad? Debemos las expectativas irreales. Expectativa, eso es lo que alguien espera de algo. Y creo que debemos basarnos en nuestras expectativas que sean reales y no las expectativas de otros. Porque, por ejemplo, a los 30 años ya deberías tener hijos, cosa que yo recibo como comentario todo el tiempo. Yo ya estoy acostumbrada a escuchar, decir, ay, es que no sos mamá, entonces tú no sabes qué es esto y esto. O sea, sí, Cuidado. posible, sí, y ya está renegada, ¿verdad? Ella no entra al grupo social porque no es mamá. Y posiblemente yo no entiendo esa parte, pero entiendo otra parte de la vida a mis 30 años, ¿verdad? Yo creo que no tiene que ver también con las capacidades que tienes para hacerlo, porque una cosa es de que puedas hacerlo o que quieras hacerlo, y otra cosa es de que tengas la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Total. Todo, Que quiera en general. y que quiera hacerlo Que quiera. y tener la capacidad para Y hacerlo. que puedas. Y que pueda. Y el siguiente sería no tener un porqué claro y poderoso. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo quiero ser, por ejemplo, quiero ser mamá porque los demás me dicen que sea mamá. Para mí eso no va a No ser, es una razón. no es una razón, no va a ser poderoso para mí decir, ay, si yo ahorita quiero ser mamá. No, tal vez no. Estoy agarrando ese tema porque es como lo más común en las personas de mi edad, ¿verdad? En los hijos, pero puede ser otro, ¿verdad? O sea, puede ser, sí, yo quiero graduarme en la universidad, pero tal vez no te quieres graduar de la universidad o la carrera no te gustó O tal vez no sabes ni qué estudiar. o no sabes qué Puede estudiar. que pase eso también, ¿verdad? Que quieras estudiar una carrera universitaria porque la sociedad te impone que tienes que graduarte. No, tienes e que tener un incluso título. el problema que se da es que entran a la carrera y después se dan cuenta que no es lo que les gusta. Exacto. ¿Por qué? Porque lo hacen rápido, lo hacen presionado por la gente que lo rodea, presionado por la sociedad, presionado por la familia, y al final te das cuenta que no es lo que te hace feliz. Exacto. Vamos a continuar con el siguiente, que es tratar de negar la realidad. Y es decirme, tengo que aceptar mis limitaciones, o sea, tengo que ser consciente de lo que puedo y lo que no puedo hacer, lo que tú decías, y también lo que quiero y no quiero hacer. Y eso es aceptar mi realidad. Si yo niego mi realidad, probablemente voy a fracasar porque voy a estar pensando en la realidad de alguien más. Sí, así es. Es como imponerle a alguien que no quiere tener hijos, es decir, no es que tú tienes que tener hijos, Tenés que tener. porque sí, ¿verdad? Es la ley, es la norma. Ajá, eso Y sí que la vida. otra muy interesante es intentar demasiadas cosas a la vez, dispersando la energía. O sea, lo importante de enfocarnos también en algo, ¿verdad? Yo considero que el fracaso tiene muchas caras también, ¿verdad? En mi caso, yo he visto mi fracaso como mujer, digámoslo de otra forma, ¿verdad? O como persona o como ustedes lo quieran ver. O sea, he vivido quizá ese fracaso de otra forma. Y otra de las muy importantes acá es tener valores enfrentados. Esa también es muy importante porque muchas veces conforme vamos creciendo y nos vamos formando tenemos cierta idea en nuestra cabeza de lo que queremos hacer en nuestra vida. Y cuando esta realidad no se ha cumplido o por alguna razón no se cumple, caemos en el fracaso. Pero lo veníamos platicando, o sea, ¿qué es el fracaso para cada uno? Va a depender de las metas que yo me voy a poner. Y en mi caso, o tal vez en el caso de todas las mujeres, para mí el matrimonio, o sea, el matrimonio perfecto, el matrimonio de esos de revista, de la casa real, o sea, realmente no fue una realidad en mi vida. Entonces tuve que divorciarme, ¿verdad? Entonces esa palabra divorcio por sí ya genera una bomba en la cabeza, fracaso. O sea, Fracaso. el título. Igual a fracaso. Exacto, y digo yo, ¿por qué? O sea, como sociedad hemos también apoyado a esas cosas, ¿verdad? Que no es correcto. Y realmente debemos romper ciertas barreras
y dejar de ver ciertas cosas como un fracaso y realmente animar a la persona que salga adelante, ¿verdad? En vez de seguirla marcando y en lo mismo, ¿verdad? Sí, porque los encapsulamos, ¿verdad? Exacto. Y en algún momento tuviste algunos comentarios que te hablaban acerca de eso, de que fracasaste. Claro, y es que no fue solo una vez. En mi caso fueron 2 veces. Yo a mis 27 años tuve 2 matrimonios fallidos ya. Entonces, imagínense qué dice la sociedad de mí. Si lo enmarcamos en que el tener un buen matrimonio es para que yo tenga una vida exitosa. O sea, realmente no soy exitosa entonces, ¿verdad? Sí, eres un fracaso para la sociedad. Exacto. Entonces, realmente, ¿de dónde vienen todos esos comentarios? De la familia, de los amigos, de la gente conocida, de mi entorno. Y realmente yo, como lo he comentado, son ciertas cosas que tal vez ya pasaron, o sea, y el tiempo ya pasó, pero que realmente digo yo, la gente siempre lo va a recordar. Y eso uno le hace sentir un peso que al final uno se libera cuando dice, no, ya no. O sea, esto hasta aquí quedó, eso pasó en el pasado y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces voy a agarrar mi vida y voy a continuar. Pero esa es una decisión que tú tomaste. Porque generalmente, si no tomamos acción de nuestras emociones, de nuestras acciones y de lo que nosotros consideramos que es fracaso o no, y cuánto tiempo vamos a estar en el fracaso o no, que me lleva a unas preguntas que hicimos en redes sociales. Preguntamos a las personas quiénes se sentían fracasados y quiénes no. Y descubrimos que el 27% de las personas se sienten fracasados y el 73% de las personas no se sienten fracasados. Y de ahí hicimos otra pregunta de, ¿superas rápido el fracaso? El 65% dijo que sí, pero el 35% dijo que no. Entonces, depende del punto de vista de cada persona, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos otros puntos para... Sí, el otro sería no ser congruente, pensar, decir y hacer cosas diferentes, ¿verdad? Creo que eso está claro, ¿verdad? Sí, No, o sea, pensar y actuar diferente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, el siguiente punto sería tratar de hacerlo todo uno solo. Yo creo que sí, eso es importante, ¿verdad? Pensar de que no podemos recibir ayuda porque es algo mío y solo yo puedo hacerlo. Creo que eso también es parte de las razones por las que muchas veces fracasamos, porque pensamos en hacerlo todos solitos, ¿verdad? Imagínate, pongamos de ejemplo de Toolbox. Nosotras, si tuviéramos que hacer todo solas, seguramente no podríamos hacerlo como nos ayuda el equipo que nos está ayudando para hacer esto realidad. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que no somos buenos para todo y debemos agarrar las habilidades de otros y apoyarnos en las habilidades de otros para en conjunto hacer algo exitoso, ¿verdad? Por supuesto. Y el último sería el miedo al fracaso. Creo que ese es el más importante porque la gente tiene miedo de actuar por miedo a fracasar, ¿verdad? Porque es es que si lo hago no me va a salir bien, ¿verdad? Y finalmente desde ya tenés una barrera de fracaso, o sea, el hecho de decir tengo miedo a fracasar, o sea, ya estás incluso poniendo antes la barrera. de comenzar a hacerlo. Sí, ¿verdad? ya lo estás haciendo pensando en que te va a ir mal. Exacto. Yo me pongo a pensar en lo de la universidad, o sea, si yo hubiera ido con mi mente de no, yo no la voy a hacer aquí porque es que yo no sé matemática, yo no sé química, yo no sé física, fijo voy a fracasar. O sea, si hubiera ido con esa mentalidad, no me hubiera graduado. Creo que o no si hubieras hubiera escuchado graduado. también los comentarios de otras personas que te decían, no, es que ¿por qué vas a seguir eso si no está relacionado con tu carrera? Y como los sería- escuché. Exacto. Y los escuché. Y gracias a mi personalidad un poquito testaruda, digamos, porque escuché varios comentarios, insistente, porque escuché varios comentarios de ¿cómo vas a estudiar ingeniería? O sea, bueno, y también recibí el comentario en ese entonces, hace 11 años, de la carrera es para hombres. La mayoría son hombres los que estudian eso y las oportunidades laborales son para hombres. Y déjenme decirles que sí, en su mayoría. Las oportunidades laborales en la ingeniería industrial, en el ámbito de procesos y de fábricas y todo, generalmente ven a las mujeres como una debilidad porque los operarios tal vez no te van a hacer caso. Pero sin embargo, hay oportunidad para mujeres y yo me lo he disfrutado y cada vez tengo más amigas chiquitas que han decidido estudiar esa misma carrera y digo yo, me hace tan feliz saber que uno puede servir de ejemplo para decir sí se puede. Y marcar la diferencia. Marquemos la diferencia porque sí se puede. Fracaso sería no intentarlo. Exacto. No intentarlo. Y el fracaso siempre va a existir, ¿verdad? Siempre va a existir y el miedo siempre va a existir. La cosa es que hay que hacerlo con miedo. Uno dice, no lo voy a hacer porque tengo miedo y es al contrario, lo voy a hacer
aún cuando tengo miedo. Exacto. Creo que es importante. Sí, por supuesto. Y para continuar con el tema, hoy en nuestro segmento Platiquemos nos acompañará Jorge de León. Y él nos va a platicar su experiencia sobre el fracaso y cómo él ha sobrevivido al mismo, ¿verdad? Hola chicas, muchas gracias. Pues bueno, el tema del fracaso, la verdad, es imposible para mí no pensar en cuando hace un par de años yo estaba en la universidad y lamentablemente tomé decisiones un poco equivocadas con la U. Entonces de castigo mis papás me sacaron de la universidad, me dejaron de pagar la U. Yo estaba trabajando en un call center para ayudarme como que a pagar los gastos de la U. Me despidieron del call center, entonces recuerdo que me quedé sin universidad, sin trabajo. Al mismo tiempo la que era mi novia en esa época también me cortó, porque lamentablemente yo vivo en Antigua, entonces ya no iba a ir a Guatemala a la universidad. Entonces fue un poco, para mí fue un fracaso. O sea, en mi mente le había quedado mal a mis papás con la universidad, me había quedado mal a mí, me había quedado mal a mi novia, todo me estaba saliendo mal, todo iba para abajo. Fueron tal vez unos 6 meses en los cuales sí pasé no voy a decir en depresión, porque no creo que haya sido depresión, la verdad, pero sí en un estado mental muy cerca a la depresión, en el cual no sabía cuál era la luz al final del túnel, no entendía qué estaba pasando, no entendía cómo me sentía, simplemente consideraba que todo lo que yo añoraba, lo que yo pensaba que era correcto para el momento de mi vida, no estaba saliendo bien. No tenía pareja, no tenía dinero para salir con mis amigos, estamos hablando de la época de la U, no iba a la U, no miraba a mis amigos, me pasaba el día encerrado en mi casa haciendo trabajos, ayudando a mis papás, ayudando a mi mamá, cosas que tal vez no es como que el ideal que uno tiene en la mente. Llegó un punto donde, le voy a decir epifanía, aunque no creo que sea la palabra correcta, pero lo voy a decir así, donde creo que uno tiene una autorrealización personal, donde uno dice, bueno, ya, se acabó. Entonces para mí fue, ya sé dónde está el problema, sé cuál es el problema, que no voy a decir que soy yo ni la situación, sino le voy a denominar problema para describir que ya sí entendía qué estaba pasando. Las cosas no estaban funcionando bien. Entonces ya sé que está mal, ¿qué voy a hacer ahora para que las cosas estén bien? ¿Va? O sea, creo que no nos vamos a centralizar solo en el problema, sino también enfoquémonos en cuál es la solución. Entonces empecé a buscar trabajo para ver qué hacía, para tratar de por lo menos salir de mi casa, hablar con gente diferente. Y tengo tan presente que entonces el trabajo que conseguí fue en una zapatería muy famosa de Guatemala, no voy a decir el nombre. Y justamente la zapatería estaba en un local comercial que pertenecía a unos amigos míos del colegio. Entonces, y mi trabajo era, en efecto, cuando llegaba gente, pues ofrecerle los estilos de zapatos y en algunas instancias probarle los zapatos a las personas. Entonces, tengo otra presente que mi mamá se acercó a mí y me dijo, viniendo supuestamente de una familia, no voy a decir familia de estatus medio, en el cual estaba en una universidad privada, me pagaban carro, tenía todos los gastos como quería, teléfono, internet, todo. Aterrizar a ese punto de ground base, de decir, ya te diste cuenta que vas a trabajar en un negocio de unos conocidos tuyos y que tu trabajo es estarle básicamente sobando el pie a personas que no conoces para ponerle el zapato. ¿Cómo te sentís al respecto? Nunca me afectó, nunca lo pensé mal. No estoy denigrando ningún trabajo en ningún sentido, solo lo estoy viendo como mi experiencia. Pero sí creo que fue ese momento donde yo dije, bueno, a veces arriba, a veces abajo, las adversidades, lo que sea, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que yo desee, me puedo volver la persona que yo quiera, y yo creo que mi único limitante en el fracaso era yo mismo, era entender que el que me estaba limitando las opciones era yo. Entonces cambié mi modelo de persona a seguir. Entonces creo que dejé de admirar a diferentes personas, uno admira a ciertos líderes que considera, y no, yo dispuse que mi líder iba a ser yo mismo. Entonces, 30 años adelante, la persona que yo visualizaba era una persona muy exitosa, con una vida muy plena. Entonces, pues nada, ese es mi modelo, esa es la persona que yo me voy a convertir. Y de ahí en adelante es historia. Ese trabajo me abrió la oportunidad de conocer a mucha gente increíble, la verdad. Y no olvido dónde empecé, los trabajos que tengo ahora, las oportunidades que tengo ahora. Creo que el momento fue ese clic, como le digo, esa epifanía, decir, bueno, yo vi que está mal,
¿qué voy a hacer para cambiarlo? Y estar mal no quiere decir necesariamente yo, o necesariamente la situación, sino es en efecto, ¿qué es ese momento? ¿Qué es esa raíz de lo que está pasando? ¿Cómo vamos a cambiar? Entonces, ese primer paso creo que es lo que es sumamente importante. Creo que es lo que nos hace ser adversos al fracaso. Entonces, para mí, ese fue un fracaso en mi vida inolvidable. No necesariamente fue laboral, no necesariamente fue un amor, sino fue una mezcla de todo. ¿Y cómo lo superé? Pues simple y sencillamente entendiéndome a mí mismo y tomando el primer paso, que es lo más difícil. Siempre el primer paso es el que más cuesta. Pero ya después, con ritmo, todo sale bien. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, George, por tu tiempo. Agradecemos que hayas platicado con nosotros y esperamos que nos sigan sintonizando. Nos vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando sobre sobreviviendo al fracaso. De Toolbox con el tema sobreviviendo al fracaso. Y en este segmento les voy a presentar a una persona que ustedes ya conocen, ya van a estar familiarizados con ella. Y ella nos va a hablar un poquito más sobre su experiencia tanto personal como profesional con el fracaso. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este segmento de Zapatero a tus zapatos. Como les mencionamos, vamos a tener a Angie, ustedes ya la conocen, ella es parte del equipo de Toolbox y ella nos va a contar en esta noche su experiencia con el fracaso. ¿Y por qué fue que elegimos a Angie para compartir su experiencia con nosotros? Es porque ella tal vez ha vivido los fracasos que la sociedad ve como los más difíciles y a veces los más juzgados, que eso es lo más complicado, ¿verdad? Porque son los fracasos más juzgados por la sociedad, que yo creo que los has vivido casi todos. Entonces, quisiera que nos compartieras tu experiencia y que le compartieras a nuestra audiencia cómo has vivido estos fracasos. Y luego yo tengo algunas preguntas puntuales que hacerte. Ok. Bueno, pues realmente la historia es bastante larga y tenemos poco tiempo, pero me gustaría compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y un poquito de lo que en mí o lo que yo he experimentado en estos años. Pues efectivamente, como tú dices, uno de los fracasos que la sociedad marca, ¿verdad? Que yo viví, digamos, al principio fue el hecho de quedar embarazada sin estar en matrimonio. Y aparte de todo, yo estaba muy joven, tenía 18 años. Entonces realmente ese fue como el primer golpe, porque definitivamente era algo que en mi plan de vida no estaba primero, definitivamente, pero igual enfrenté la situación, ¿verdad? Entonces, pues yo quedo embarazada a los 18 años y desde los 18 años pues dejo de vivir con mis papás. Y hasta el día de hoy, a mis 28 casi, pues nunca regresé a vivir con ellos, ¿verdad? Entonces realmente en todos estos años pues me ha tocado enfrentar ciertas situaciones yo solita ya como un adulto, ¿verdad? Ya literalmente no como 18 años, el adulto, DPI y a tener responsabilidades, ¿verdad? Entonces, pues desde ese principio fue bastante complicado. Yo pues contraje matrimonio ya embarazada, ¿verdad? Y empecé, digamos, con mi primera experiencia en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Pues al principio, como todo, nosotros tenemos nuestras expectativas sobre qué es casarse y vivir eternamente felices, pero en mi caso pues no fue así, ¿verdad? O sea, yo enfrenté bastantes dificultades incluso desde antes de casarme, pero en ese momento creo que uno no tiene ni la madurez la madurez para poder ver los defectos en las personas que no necesariamente se solucionan con el matrimonio. Y uno realmente idealiza a la persona diciendo, bueno, cuando nos casemos esto que no me gusta va a cambiar. Y realmente no es así. Entonces, ¿cuál es el primer fracaso? Que la situación no cambia, ¿verdad? Desde ahí yo me sentí como lo que yo pensaba no estaba bien. Y no está cambiando. Y no está cambiando, al contrario. Y ¿verdad? no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, ese fue el primer golpe. Creo que ha sido uno de los más duros que he tenido. Viví muchas cosas desde muy pequeña, ¿verdad? Un tipo de violencia física, económica, emocional.
Entonces estaba todavía muy joven, para eso entonces tendría igual como 19, 20 años. Pues en ese momento mi pareja me llevaba casi 13 años de diferencia. Y realmente al principio, y yo sigo diciendo, no fue la edad el problema realmente, sino son otras cosas que rodeaban la relación y la situación en general. Pero con el tiempo y con mucho trabajo realmente pude salir de esa relación. En ese momento no tomé ayuda psicológica, lo que realmente fue un error, ¿verdad? Porque simplemente saliste de la situación. Simplemente salí huyendo, en pocas palabras, uno sale huyendo de las cosas, ¿verdad? Entonces salí huyendo de la situación y empecé mi vida sola, ¿verdad? Luego con el tiempo, pues yo con mi hija ya de 3 años más o menos, viéndome pues en la necesidad de también buscar un sustento económico, empecé con otra parte de la vida que era un emprendimiento. Tuve trabajos, o sea, tuve empleos formales, pero siempre acompañado del empleo yo seguía estudiando varias cosas. Realmente he estudiado bastantes cosas en mi vida que me han llamado la atención, ¿verdad? En ese momento estudié belleza y empecé con mi primer emprendimiento, que era servicios de salón a domicilio. Y realmente me fue muy bien. Creo que si no lo continué fue por temas de salud. Ustedes sabrán que todos los temas de belleza incluyen muchos químicos y estas cuestiones, y pues yo tenía la nena muy pequeña y cuando yo lo trabajaba a veces desde mi casa, todos esos químicos olían en toda la casa y realmente es bastante fuerte. Entonces, por temas de salud desistí de eso y continué trabajando solo como empleada, ¿verdad? Y quisiera hacerte una pregunta ahí. ¿Podría pasar que la gente pensara que terminaste tu negocio porque fracasó? Y realmente no fue así, porque el negocio iba muy bien. Yo recuerdo, nosotras pues somos hermanas, ¿verdad? Y tenemos la experiencia de compartir todas estas cosas juntas. Y recuerdo que el negocio iba muy bien, pero sí la salud se vio afectada. Entonces, digamos que un fracaso a los ojos de los demás, ¿verdad? Porque no sabían qué había después. Claro, y realmente pues yo he sufrido mucho de migrañas y todo este tiempo trabajando con este tipo de químicos desmejoró mucho mi salud. Entonces realmente necesitaba tomar una decisión, la nena y mi salud, o continuar con este proyecto, ¿verdad? Lamentablemente no continué con el proyecto, pero eso no significa que haya fracasado. Al contrario, este proyecto me dio como entrada a un mundo diferente, ¿verdad? O sea, los negocios realmente es otro mundo, los emprendimientos son otro mundo y las luchas son otra cosa. No es lo mismo ser empleado y tener todos los meses un sueldo fijo depositado en la cuenta a que un mes tenga más que otro y otro mes no tenga nada. Entonces realmente el hecho de ser emprendedor es un gran camino y es algo que las experiencias vienen de muchos lados. Y nunca el ingreso es constante, ¿verdad? Y la gente pensaría que siendo uno emprendedor, pues es como que siempre tenés dinero y te va súper bien todos los meses. Y no es así, ¿verdad? Tiene sus altas y sus bajas y tiene sus pruebas, ¿verdad? O sea, hay emprendimientos que funcionan y hay emprendimientos que simplemente no funcionan y se deben dejar. Sí, y realmente el ser emprendedor también requiere un sacrificio. Y yo creo que la gente no lo ve así. Muchas veces la gente dice, bueno, es emprendedor, no madruga, trabaja a la hora que quiere, hace como quiere, y realmente no es así. O sea, todo emprendimiento depende de la persona que está trabajando el proyecto, ¿verdad? O sea, si yo le echo ganas, eso va a salir adelante, pero si no, no. Entonces realmente requiere más del esfuerzo que levantarse todos los días a una hora e ir a hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer a mi trabajo, ¿verdad? Exacto. No es lo mismo, los retos que se enfrentan siempre son diferentes y por ende tendemos a decir, he fracasado porque esto no funcionó, este negocio no levantó, no creció, y realmente en mi experiencia no fue el único negocio que tuve. Pero digamos que cuando empecé en ese momento yo no me sentía fracasada, ¿verdad? En ese momento mi fracaso era un tema emocional, que era la ruptura matrimonial en ese momento, y realmente no estaba emocionalmente estable para poder también continuar con este emprendimiento, ¿verdad? Entonces, pues esa es como una parte de la historia, ¿verdad? Sí, y digamos que es como el fracaso, la primera parte, ¿verdad? Exactamente, y el fracaso, la primera parte, y a esa edad. A esa edad, porque realmente fue bastante difícil, y creo que tú realmente, como lo has vivido conmigo, creo que esa etapa ha sido una de las más complicadas, que he tenido otras, ¿verdad? Ya más adelante tuve otras etapas, pero esa fue como que
la que marcó una pausa muy grande en mi vida, como también un cambio de carácter, un cambio de carácter. Creo que te dio las herramientas para crecer también. Sí. En base a esa primera parte que nos estás contando de tu fracaso, entre comillas, yo le quiero llamar entre comillas porque al final el fracaso ya lo hemos definido en el segmento anterior, pero creo que es desde la perspectiva de cada uno de nosotros, ¿verdad? Exacto. Porque tú te puedes quedar encasillada en que fuiste fracasado o eres fracasada y te quedas ahí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué no aprendí? Pues en esa primera parte incluso podría decir no aprendí mucho porque lamentablemente cometí otra vez el mismo error, ¿verdad? De tal vez empezar una relación sin bases que pesaran, ¿verdad? Y lamentablemente pues volví a equivocarme y a caer nuevamente yo en mi idea de estar haciendo las cosas de la manera correcta. Pues mi nena estaba pequeña todavía y yo tomé la decisión de empezar otra relación, la cual decía yo, no quiero que mi hija tenga el mal ejemplo de solo tener a una pareja y no formalizar. Entonces yo decidí siempre como mis bases religiosas, mis creencias, en lo que en ese momento yo sentía que mi hija también necesitaba formalizar esta relación en matrimonio. Y efectivamente me volví a casar, ¿verdad? En ese momento yo estaba trabajando también, no en mi emprendimiento, sino estaba trabajando en un salón de belleza administrando. Entonces, pues era más fácil porque obviamente uno ya tiene algo fijo y no es que uno no se esfuerce, pero digamos que es diferente, ¿verdad? Sí. En ese momento yo estaba trabajando en un lugar estable, entonces pues no tenía ningún problema en cuanto a un emprendimiento, ¿verdad? Pero durante ese segundo matrimonio yo inicié un nuevo negocio que al principio fue familiar, pero después de eso me quedé yo trabajando en el proyecto solita, ¿verdad? Luego se volvió a dejar el proyecto, como todas las cosas que lamentablemente a veces uno empieza pero no es constante y lo deja a medias, y eso suele pasar mucho. Que era parte de las razones que hablábamos en el segmento anterior, que ponemos fechas o hacemos planes y no trabajamos, no le ponemos acción, o hay acción y no hay planificación. Entonces se mira y se siente como un fracaso. Y se deja a medias. Entonces eso es lo que se siente realmente como un fracaso, que no tuvo un avance, que no vi un progreso, que no vi el proyecto terminado, que no supe hasta dónde pudo haber llegado. ¿Por qué? Porque me quedé hasta ahí. Y muchas veces es realmente la falta de responsabilidad, ¿verdad? De tomar seriedad en el asunto. Esa es la verdad, ¿verdad? Muchas veces es de uno depende, y si uno no está en constante sacrificio, también pongámoslo así, en constante trabajo con lo que uno está realizando, por ende deja las cosas, ¿verdad? Y mi siguiente pregunta sería, las expectativas que tenías tanto en el área laboral, empresarial, con los emprendimientos, como en tu área personal, ¿las expectativas que tenías eran razonables? Creo que sí y no. Creo que tenemos entre todas las expectativas, muchas se pueden cumplir y otras no se pueden cumplir. Y muchas veces desde el principio que nos las plasmamos sabemos que hay algunas que se salen, ¿verdad? Y que no se van a cumplir, pero realmente queremos insistir en lo mismo, ¿verdad? En ese momento yo creía que era lo ideal, lo mejor, y por eso yo tomé la decisión. Pero sí creo que el hecho de haber venido arrastrando ciertas cosas antes de, y el no haber sanado y el no haber abordado formalmente o heridas maduramente, que ya estaban exactamente expuestas, realmente vino a ser como una nueva revolución, que cuando en este nuevo matrimonio surgieron los inconvenientes, se mezcló tanto lo que había vivido como lo nuevo. Y ahí fue donde yo entré en un colapso totalmente, un colapso emocional, ¿verdad? Y emocional y empresarial, porque en ese momento pues yo ya había retomado lo de la empresa y había seguido yo sola, pero en ese momento ya tenía gente que trabajaba conmigo. Y esta gente, si no hubiera estado conmigo y no hubieran sido tan buenas personas, tan buenos trabajadores, y me hubieran estado apoyando en todo momento, cuando yo tuve este colapso emocional, la empresa también se hubiera acabado. Y generalmente la sociedad diría, un segundo fracaso. Y tanto creo que emocional y empresarial. Emocional como empresarial, personal y en todos los ámbitos, familiar y todo, ¿verdad? Y creo que es donde la gente piensa que puede juzgar y decir, tú sos el problema. Exactamente, y realmente a raíz de ese fracaso, porque nuevamente era un fracaso para la sociedad y personalmente también yo lo vi como, ¿qué pasa, verdad? O sea, ¿por qué otra vez lo mismo?
En ese momento, pues sí, debo confesar realmente que entré en una depresión ya diagnosticada profesionalmente, ¿verdad? O sea, ya mi familia me decía, Angie, estás mal, te miramos mal. Mis amigos, mi familia me decían, Angie, ya es tiempo que tome esa ayuda profesional porque no está bien. Y realmente en esto sí quisiera como detenerme, porque creo que muchas personas lo viven en silencio y yo tengo esa mala costumbre de vivir mis problemas en silencio y no exteriorizar a las personas que sé que me aman y se preocupan por mí. Yo en ese momento decidí cerrarme. Y realmente es bien complicado. O sea, yo recuerdo que fue una experiencia, si antes decía yo que lo que había vivido había sido difícil, creo que esto fue lo que realmente marcó el antes y después en mi vida. En ese momento yo realmente perdí el deseo de vivir. O sea, realmente uno se despierta con esas emociones y dice, ay no, ¿para qué? Otra vez, o sea, si otra vez el dolor continúa, ¿para qué yo quiero estar aquí? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo encontrar la felicidad? No en una persona, sino en la vida misma, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? El despertar y decir, hay problemas, pero qué bonita es la vida y la vamos a vivir. Exactamente, no, en ese momento pues yo no tenía esos sentimientos, ¿verdad? O sea, yo tenía realmente sentimientos de, desde que me despertaba hasta que me acostaba, lloraba, todo el tiempo. Me bañaba llorando, manejaba llorando, hacía mis mandados llorando, o sea, realmente emocionalmente yo no estaba bien. Y ahí fue donde yo decido buscar ayuda profesional. Que creo que para todos los que nos están escuchando es la mejor opción. Cuando ustedes se sientan en esa situación y ustedes dicen, ay, yo siento que estoy pasando lo mismo que Angie vivió, es momento de buscar ayuda profesional. Y creo que es momento de aceptar la ayuda también, que muchas personas a su alrededor lo van a notar y van a decir, yo te doy la mano, no sé cómo sacarte de ahí, pero vamos y te llevo con un profesional que te apoye. Y hay infinidad de lugares a donde podemos ir a recibir esa ayuda profesional. Y creo que, yo sé que es interesante, pero debemos como cerrar y dar una conclusión. Y la última pregunta es ¿sientes que te has esforzado lo suficiente y aprendido lo necesario en este momento? Creo que en este momento de mi vida ya lo que yo les comentaba tendrá más de 1 año y medio de haber pasado. Creo que en este momento de mi vida ya aprendí lo suficiente. O sea, ya tengo las herramientas, que no fue fácil y eso es lo que yo digo. Los papás siempre le dicen a uno aprender con el ejemplo. Es mentira que uno va a aprender con el ejemplo. Muchas veces necesitamos nosotros mismos golpearnos con tropezarnos con nuestras piedras, que es muy doloroso, que si lo podemos evitar, hagámoslo. Pero realmente si no lo pudimos evitar, pues continuemos, ¿verdad? Pero esos golpes van a ser duros. Entonces realmente en ese momento y después de recibir esa ayuda psicológica, creo que entendí cuál era el trasfondo del seguir cayendo en ciertos patrones, ¿verdad? Ahí lo aprendí, lo trabajé, porque fue un trabajo de muchos meses, hasta el día de hoy todavía es un trabajo diario, tal vez ya no voy con la terapia, todo el tiempo, pero sigue siendo algo de todos los días, ¿verdad? Entonces, creo que sí, ya aprendí lo suficiente, ¿verdad? Y yo sé que me voy a volver a equivocar porque soy una persona muy inquieta. Y los seres humanos nos equivocamos. Yo creo que la vida está compuesta de esas equivocaciones de las que podemos aprender y ser mejores, ¿verdad? Realmente creo que me voy a seguir equivocando, pero como yo soy muy inquieta, yo ando aquí, ando allá, hago esto o lo otro, ya empiezo un negocio y empiezo otro y siempre ando pensando en qué hacer. O sea, esa es mi personalidad y mi forma de ser. Pero sí creo que ahora tengo bases más fuertes, más sólidas, tengo mis columnas bien estructuradas, ¿verdad? Entonces, y mis emociones ya están equilibradas, que eso es muy importante para poder avanzar y triunfar y lograr todas las cosas que uno se propone. Es muy importante que emocionalmente nos sintamos bien, estemos seguros de que estamos completos, que estamos felices y motivados. Luego de esto, yo creo que esa es la mejor lección, ¿verdad? El saber en el momento en el que a mí me cambió el chip y decir, no, aquí algo está mal, busco la ayuda, retomo el camino, analizo y realmente buscas me doy qué cuenta. Está bien, qué está mal, eliminas, agregas. Agrego y continúo. Entiendo. Pero ese es el truco del fracaso, ¿verdad? Realmente la gente lo podrá señalar, pero fracaso es quedarse donde uno está. Exactamente. Quedarse donde uno está, aunque uno no sea feliz. Eso para mí es fracaso. Yo preferí golpearme, pero salir. O sea, yo no quería mantenerme en ese mismo círculo, ¿verdad? O sea, quería salir y realmente experimentar la verdadera felicidad.
Que lo estás que experimentando. lo estoy experimentando hoy en día con mi negocio, con mi familia, con mi hija. Entonces realmente ahí es donde creo que uno se siente realizado, que tal vez me faltan muchas cosas todavía en la vida por hacer, pero ahorita yo estoy plena y me siento feliz y contenta. Y creo que esa es la lección más grande que podemos aprender de nuestros fracasos, que no nos podemos quedar encerrados en ellos y debemos buscar la forma de seguir adelante. Y vamos a compartir en nuestro siguiente segmento algunas herramientas, pero creo que es importante que quede esto bien claro para poder ir cerrando, que al final fracaso es quedarte donde estás aun cuando no estás cómodo. Y la salud mental es importante, amigos. Es importante que le demos la importancia que merece a nuestra salud mental, así como cuando nos duele el estómago, vamos con el doctor. Exactamente. Cuando emocionalmente no estamos bien y no nos sentimos bien y no podemos ni levantarnos de la cama, es cuando debemos decir, ok, necesito ayuda, incluso porque debemos llegar a esa situación para buscar ayuda. Nuestra salud mental es importante y creo que en The Toolbox queremos hacer énfasis en eso, en buscar la ayuda profesional, en buscar a las personas correctas para abordar los males que tenemos como seres humanos, mentales, físicos, emocionales, y creo que yo he aprendido mucho de las lecciones que tú has llevado en la vida, y creo que ha sido lección compartida, ¿verdad? Lo que tú has aprendido, he aprendido yo sé que no lo he vivido en tus zapatos, pero lo he podido experimentar, y creo que eso nos ha ayudado a ser diferentes y a hacer las cosas de manera diferente, porque al final está ese dicho, ¿verdad? Locura es seguir haciendo las cosas esperando iguales y esperar resultados distintos, diferentes. Entonces, no sé si tienes algún último consejo que compartir. Yo realmente, pues lo que quisiera que la gente se quedara de esta experiencia, que tal vez es muy así Sí, sobre todo, ¿no? Exacto, no es tan iremos a los específica. detalles, ¿verdad? Pero realmente creo que el fracaso es quedarse donde uno está. Y yo siempre he tenido en mi mente, si yo no he vivido ninguna experiencia donde yo me haya sentido fracasado, es porque no estoy haciendo lo que yo realmente deseo. Porque creo y considero que cuando uno va por sus sueños siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Si mi vida es muy tranquila, creo que es momento de replantear y decir, realmente estoy donde quiero estar, hago lo que me hace feliz, me gusta con quien yo comparto mi vida, me gusta el trabajo en el que estoy trabajando. O sea, y si no, hay que hacer un cambio, redefinirse. ¿verdad? No pasa nada. El tiempo al final es lo que más abunda cuando uno realmente quiere buscar y quiere llegar a cumplir un sueño. O sea, el tiempo no debería definir nada, ¿verdad? Porque tiempo vamos a tener. La importancia aquí es trabajar en eso, trabajar en lo que uno realmente desea llegar a ser. Entonces realmente mi consejo sería ese. Si me he sentido fracasado, sí, perfecto, fracasé, pero me he levantado y continúo una y otra vez porque voy a llegar a cumplir mis sueños, ¿verdad? Entonces los esperamos en el próximo capítulo y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y cualquier duda y cualquier consulta o que quieran preguntar alguna otra cosa, pues dejamos ahí las puertas abiertas para que puedan comunicarse con nosotros si quieren saber un poquito más. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente parte de The Toolbox. Gracias, Angie, por compartir tus experiencias con nosotros. Realmente nos gustó mucho tu entrevista. Y ahora vamos a ir a uno de mis momentos más favoritos, el momento de Toolbox. Y como es de costumbre, hoy les traemos 4 herramientas. Y la primera es, llama al fracaso de otra forma, tal vez como una experiencia. Creo que sería más satisfactorio llamarlo una experiencia y no un fracaso. Por supuesto, Exacto. claro que sí. La segunda herramienta es, usa el fracaso como un escalón. Y me gusta mucho. A mí también. Creo que es un paso, para estar un paso más cerca arriba. de lo que Exacto. queríamos llegar a ser. Exacto. Y la tercera es, no escondas tus fracasos. Al final todos los notan y te los van a señalar. Es mejor que los aceptes y digas, sigas adelante. voy a seguir adelante. Y aprender de eso. Aprender de eso. Y la última creo que es mi favorita. Y esta se las voy a presentar con una frase. Y dice así, después de la demolición viene la construcción. Y creo que hay mucho poder en esta frase. Y eso es, redefine qué quieres, redefine quién eres si es necesario. Pero la idea es, no nos quedemos enfrascados en que, ay, es que fracasé, ahora soy un fracasado. Un fracaso no te hace fracasado. Y creo que la demolición es dolorosa. Creo que cuando
Cuando nosotros vamos a destruir algo, es difícil, es complicado, es feo, ¿verdad? Porque como seres humanos no nos gusta destruir. Pero la reconstrucción es un proceso del que vas a sacar muchísimos aprendizajes. Es una nueva oportunidad también para cambiar tal vez las cosas que hicimos mal, mejorarlas y disfrutar esa transformación, porque es una transformación, ¿verdad? Es como quitar lo viejo y añadir nuevas cosas. Exacto, sí. Y esto es parte de los comentarios que recibimos en nuestras redes sociales cuando hicimos la pregunta, ¿y tú qué haces para sobrevivir de un fracaso? Y nos compartieron este tipo de cosas, este tipo de herramientas que estamos compartiendo con ustedes y les agradecemos por hacernos llegar sus opiniones y les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como @TheToolboxGT y en Facebook como The Toolbox y en YouTube como The Toolbox también. Y creo que es pertinente repetir esta frase porque me gusta mucho. Después de la demolición viene la reconstrucción. Y recuerden eso, ustedes no son el fallo que han tenido, ustedes no son el error que se cometió, ustedes no son ese fracaso que la gente les ha dicho que son, ustedes son esa persona que se va a reconstruir aún después de ese mal trago, de esa caída, de esa pequeña caída. Y ustedes saben que pueden compartir con nosotros sus comentarios, sus experiencias, cómo has sobrevivido tú al fracaso. Escríbenos a nuestras redes sociales, nosotros lo vamos a leer con mucho gusto y nos vamos a enriquecer porque podemos aprender de ustedes también. Así que les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa, esperemos que hayan aprendido bastante, esperamos que puedan poner en práctica estas 4 herramientas y si quieren se las voy a repetir todas. Una es, llama al fracaso de otra manera, una experiencia tal vez. 2, usa el fracaso como un escalón, un poquito más cerca de donde estabas antes. No escondas tus fracasos. Y 3, redefine lo que quieres o lo que eres si es necesario. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos la próxima semana. Bye. Bye.